Buenos días, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia aquí en la bella ciudad de West Haven, Connecticut. Y en esta mañana me acerco una vez más con ustedes a través de este video para poderles recordar de que hay que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz, es poderosa, no regresará atrás vacía, sino que hará la obra que Dios quiere que hagan nosotros. Y esa obra es conocerle más, saber más de Él, poderle compartir a otras personas el Evangelio, sabiendo lo que Él es a través de la palabra. Así que en el día de hoy pues estamos siguiendo nuestro diario devocional Avivamiento 2019, una herramienta que nos explica qué cosas tenemos que leer, qué capítulo tenemos que leer y de ese capítulo encontrar aquel versículo que es el versículo rema. Para el día de hoy tenemos el día viernes, jueves 13 de junio y nos corresponde leer la segunda capítulo de Gálatas. Y como bien vimos el día de ayer cuando empezamos esta lectura del libro de Gálatas, vimos cómo Pablo, pues después de presentarse a ellos y saludarles, les habla acerca de ese evangelio y su ministerio. Y él les empieza a explicar de que su evangelio no es un evangelio o que no hay otro evangelio, sino que solo hay uno, que es Jesucristo, pero que había otras personas que estaban enseñando un evangelio incorrecto. Entonces Pablo, en su explicación de ese ministerio, les empieza a contar cómo él fue que vino a tener este ministerio. Número uno, en el capítulo 1 que leímos ayer, en la final, él explica que fue revelado de parte de Dios. O sea, Dios fue el que le dijo, él primero dice, me encontró Jesús, luego de que me encontró Jesús, tuve la revelación de ir a predicar a los gentiles, yo soy judío, yo sé la ley, posiblemente hasta más que ustedes, pero Dios me mandó a mí a hacer esta labor con los gentiles. Pero aún así, sabiendo esto, él dice que fue por 3 años, subió a Jerusalén a ver a Pedro y permaneció ahí, dice, por 15 días. Ya pasados 3 años, dice, de ese ministerio, él fue a los apóstoles y les habló acerca de su ministerio. Estuvo con él 15 días y dice que no vio a ningún otro apóstol ahí más que a Jacobo. Luego dice al final del versículo que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica. Así es como ellos lo conocían a él. Luego, ya empezando el capítulo 2, podemos continuar viendo lo que él sigue explicando acerca de su ministerio. Y ahora aquí en el capítulo 2, él dice que después, pasados 14 años, o sea que primero había sido revelado y 3 años después subió con los apóstoles, fue confirmado. Luego, 14 años después, volvió a subir otra vez a Jerusalén, a ver, esta vez con Bernabé, y llevaron también a Tito, pero dice que pero subí según una revelación, o sea, Dios también le había dicho qué es lo que tenía que hacer, y para no correr y haber corrido en vano, expuse en privado lo que tenían cierta reputación del Evangelio que predico entre los gentiles. O sea, que él le habló a unas ciertas personas qué es lo que le iba a hacer. Pero habían muchos ahí que no creyeron en él. Usted bien sabe la historia, ¿verdad? Que cuando él llegó a Jerusalén lo estaban criticando porque no predicaba la circuncisión. aun- y entonces, ¿qué sucedía? Los que estaban creyendo en la circuncisión, los que estaban guardando la ley, estaban en contra de lo que él estaba haciendo. Entonces, eh, entonces él empieza a hablar así de estas personas, ¿verdad? Dice que ni siquiera Tito, dice que vieron eh, que era gentil, vieron que entre los gentiles, dice, más ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea que él le está exponiendo ahí, bueno, nosotros hemos cumplido con las leyes, pero no es ese el evangelio que estamos predicando. Queremos mantenernos en lo que ustedes necesitan, o lo que ustedes requieren, pero eso no es el evangelio que estamos predicando. Entonces, continúa diciendo él y dice en el versículo número 6, Dios no hace acepción de personas. Y eso es muy cierto, como dice Pablo acá. Dios lo mandó a predicar a la gente incircuncisa. Entonces dice el versículo 7, eh, antes,
comentario, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y entonces ahí explica él, ¿verdad? Que había ese evangelio para los gentiles, pero que los que estaban predicando la palabra a través de la ley, que la siguieran predicando de esa manera. Y luego dice que Cefas, Juan y Jacobo, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual todavía hago. Ahora se pone esto interesante porque Pablo está diciendo, miren, yo tengo el apoyo de estos apóstoles, que aunque ellos trabajaron bajo la circuncisión, y eso es lo que enseñan y predican, ellos me dieron a mí la mano derecha, dice, ¿verdad? Me dieron el ok, la aprobación para yo ir a predicar a los gentiles de incircuncisos. Entonces ahora Pablo en el segundo segmento de su capítulo número 2, él reprende a Pedro. Bueno, expliquemos esta parte de aquí, ya que es muy interesante. Dice que Pedro llegó a Antioquía y ahí Pablo dice que cara a cara lo confrontó porque dice que había visto algo que no le había gustado. Entre eso dice él aquí, pues que viésemos algunos, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, ah, comía Pedro con los gentiles, pero después que vinieron, se retiraba y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, Pedro sí sentía ese amor, ese cariño por los incircuncisos, los gentiles, pero cuando llegaban aquellos, los apóstoles, a poner orden, él rapidito se salía de ahí y no andaba con ellos. Entonces, Pablo se enoja porque él tenía ese corazón para esta gente que no conocía del Señor y que no iba a poder ser, no podía seguir la ley porque tenía que haber hecho un gran proceso para convertirse al judaísmo. Entonces, él estaba predicando a esta gente acerca del amor de Dios a través de la incircuncisión. Y entonces dice aquí en el versículo número 14, si tú siendo judío, cuando lo confrontó, ¿verdad? Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros, judíos, somos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en el Señor Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Una vez más, Pablo se molesta con Pedro por la actitud que este hombre tuvo, un poco hipócrita. De hecho, él lo dice ahí, ¿verdad? Porque fuiste hipócrita, le dice a él, haciendo una cosa y cuando venían los judíos hacías otra. Entonces, no debemos de ser así, dice Pablo. Y Pablo al final entonces dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Las cosas viejas pasaron. Yo lo explico aquí, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahí termina el capítulo y mi versículo es ese. Mi versículo es cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y las cosas que yo hacía ahora las hago para la gloria de Dios. O sea, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ya no camino según la carne. Entonces veamos qué interesante cómo Pablo confronta a Pedro y volveremos a ver al final, allá por la carta de Santiago, vamos a ver una vez más a Pedro comunicándose con Pablo, pero de una manera diferente. Ellos hacen las paces y por la reconciliación que el Señor comanda a que nosotros hagamos siempre, ¿verdad? Pero interesante cómo él se confronta, ¿verdad? Él ve una situación y va y lo confronta, que es lo que debemos de hacer nosotros cuando tenemos alguna situación, es ir donde la persona, hablar con la persona, ponernos de acuerdo,
dejar nuestra ofrenda al lado del arca de las ofrendas y ir donde nuestro hermano, ponernos de acuerdo. Eso es lo que manda la palabra. Así que esperemos que ustedes el día de hoy entiendan esta palabra y que podamos compartirla con los demás, que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Mis hermanos, espero que esta lectura haya sido una lectura pues que va a bendecir tu vida, que va a abrir tu entendimiento y te va a hacer mejor cada día. Te motivo a que la leas, a que no te quedes sin leerla, sin que pase el día sin tú escudriñarla y poderla aprender. Que, que el Señor te bendiga, te guarde. Invitamos a todos aquellos que están en los grupos de alabanza, adoración, danza y corros, que puedan llegarse ahí a la Congregación Lluvias de Gracia, al 870, la Primera Avenida, para que sigamos estudiando cómo adorar al Rey. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que la pasen bien y que tengan un feliz día.